Hay un tema que es de mis favoritos que vamos a tratar en varias partes, y es el tema de la adoración. Creo firmemente, poniéndolo en estos términos, que necesitamos construir el altar de la verdadera adoración. Realmente, el Señor Jesús dijo, esto es solo como un versículo general para toda la serie que vamos a tener, verso 23, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. El Padre está buscando verdaderos adoradores. Y como ya dije, estoy seguro que necesitamos construir o reconstruir mejor el altar de la verdadera adoración. Quisiera que viéramos 5 cosas acerca de esto. Hoy solo la primera. El significado de la adoración. Lo segundo que veremos es el objeto de nuestra adoración. En otras palabras, cuanto más grande sea Dios para nosotros, más grande o mejor será nuestra adoración. Lo tercero que vamos a ver es nuestra comunión con Dios, o la presencia de Dios y la adoración. Lo cuarto que vamos a ver son las verdades que componen nuestra adoración, o sea, la revelación bíblica en la que tenemos que basarnos para adorar. Y lo quinto y último que veremos son nuestras reuniones de adoración, en ese orden. ¿Ok? Hoy empezaremos con el significado de la adoración. Hay una tensión en la iglesia, o sea, la iglesia se estira, se va hacia afuera y hacia adentro. Hay algo que tiene que hacer hacia afuera y algo que tiene que hacer dentro. Esa es una tensión. Wayne Grudem, en su teología sistemática, enseña acerca de los propósitos de la iglesia y menciona que básicamente son 3. Su ministerio hacia Dios, su ministerio hacia los creyentes y su ministerio hacia el mundo. Entonces él hace una pregunta: ¿cuál de los 3 propósitos es el más importante? ¿Qué usted diría? ¿Cuál de los 3? ¿Quién se atreve a decir cuál de los 3 es el más importante? Hacia Dios. Bien. Algunos dirían, sí, estoy de acuerdo. Otros dirían el ministerio es a los creyentes. Otros dirían quizás el ministerio es el mundo. Entonces él responde que ninguno es más importante que el otro, porque el Señor ordena en la palabra mantener los 3. Por lo tanto, los 3 son igual de importantes y no podemos darnos el lujo de descuidar ninguno. Entonces él recomienda que debemos evitar toda tendencia a reducir los propósitos de nuestra iglesia a solo uno de los 3 o 2 de los 3 y decir que no, lo que pasa es que ese es nuestro enfoque principal y estamos errados. Eso es un error. Hace daño a la vida de la iglesia resaltar una característica de la iglesia y un propósito de la iglesia a despecho de la otra. Y hemos hecho mucho daño. Está bien resaltar en determinado momento, enfatizar uno de los propósitos de la iglesia, pero no a despecho de la otra.
Por ejemplo, a veces oímos decir algo así como, ¿de qué vale aprender la Biblia si no evangelizamos? O sea, como si aprender la Biblia fuera malo, ¿eh? O decimos, ¿de qué vale hacer tantas obras si no adoramos? O sea, como si el Señor nos mandara a hacer obras, ¿eh? ¿De qué vale adorar tanto si no evangelizamos? Algunos dirán, ¿verdad? Como si el tener una cosa debiera eliminar la otra. Tales comentarios nos llevan a centrar nuestra obediencia en solo una área como iglesia y a ser muy desobedientes en otras. Y Dios no quiere eso. Así que hablar de evangelismo no debe impedirnos hablar de adoración. Hablar de adoración no debe impedirnos el hablar de buenas obras, o de hablar de santificación, o hablar de crecimiento. No podemos ser extremistas, ¿ok? Entonces hay algo muy importante que se desprende de aquí. El hecho de que la iglesia debe mantener en balance sus tres propósitos. Ahora bien, escuche bien, eso no quita que los creyentes en lo individual desarrollen sus dones y se ocupen más de su tiempo en una de las tres áreas más que en las otras dos. ¿Entiende? ¿Ok? O sea, en lo individual hay personas con más dones para ocuparse más del área de adoración, por ejemplo, que del área de evangelismo. Entonces el miembro del cuerpo que tiene dones más fuertes para evangelizar no puede criticar al que está dedicado a adorar y decirle, ¿de qué vale adorar si no evangelizamos? Y el de adoración no puede decirle, ¿de qué vale evangelizar si no adoramos? Son dones, ¿verdad? Que son repartidos, ¿ok? Entonces, porque un creyente haga una cosa, no le puede mandar a otros en la iglesia que se dediquen a esa área de la misma manera que él o ella lo hace. En el cuerpo todo está bien repartido. Esta es una simple aclaración preintroductoria. Ahora bien, vamos al tema. Vamos a buscar en Deuteronomio, capítulo 10. El tema de hoy es el significado de la adoración. Queremos tratar este tema para estar mejor capacitados para enfrentar la adoración errónea o falsa, la adoración superficial, la adoración fría, muerta, la adoración religiosa y muchos otros sustitutos que hay hoy en día de la verdadera adoración. Es una realidad en nuestros tiempos. La adoración de una iglesia es su mejor indicio o muestra de su verdadera condición espiritual. Deuteronomio 10, versículo 12, dice: ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino, o solamente que le temas, que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí hay un resumen muy hermoso y completo de lo que es la adoración.
La adoración, dicho sea de paso, es el mejor medidor de la condición espiritual de una iglesia. Y un Dios como el que tenemos, lo único que merece es adoración, no menos que eso, ya que Él lo merece todo. No darle a Dios la adoración de la que Él es digno es dársela a alguien más, es darle esa adoración a nosotros. Si no le damos a Dios todo lo que Él merece, se lo estamos dando a otra persona y Él es celoso de eso. Todo en la vida cristiana depende de nuestra adoración y dedicación a Dios. La adoración verdadera es la que mide y califica cómo está nuestra relación con Dios. Pero debemos decir, hermanos, honestamente, que hay algunas cosas que hay que aprender y que corregir en medio nuestro y otras que hay que estimular. Hay un libro de A.W. Tozer muy incisivo, pequeñito, que se llama ¿Qué le ha sucedido a la adoración? Y él expresa un montón de quejas y un montón de declaraciones tremendas, se lo recomiendo. Y bueno, para él la situación es trágica y ese libro él lo escribió en 1963, creo, o 62, hace un buen tiempo. ¿Qué diría Tozer en estos días, donde la adoración se ha reducido o sustituido con una actuación? El resurgimiento de la supermúsica, del el estilo espectáculo, show, de la euforia en presentaciones de música cristiana, los superinstrumentos, la super actuación o desempeño, la buena ortodoxia, muchas de esas cosas parecen haber mejorado la adoración. Pero a veces, aunque esas cosas pueden no ser malas en sí mismas, a veces lo único que han hecho es sustituir la adoración. Ok, pasos para construir una genuina adoración. Hoy, definición, el significado. Lo primero que quiero ver son meras definiciones. La etimología en inglés de la palabra worship es attribute worth, atribuir valor supremo a alguien. Rendir a Dios el valor y la gloria que es debida a Él. La adoración otros la definen como nuestra respuesta adecuada a Dios, al Dios que se nos ha revelado, una respuesta digna de Dios. Otros la definen, voy a dar mucha definición, como rendir a Dios culto, homenaje, honra, rendir a Dios obediencia, devoción, lealtad, y rendirle a Dios, entregarle a Dios todo lo que Él merece como Dios. Sencillo, pero grande, ¿verdad? Una respuesta adecuada que Dios demanda a todo lo que Él ha revelado acerca de sí mismo en su palabra. ¿Ok? La Biblia muestra veces en que se le ofreció a Dios
una adoración que fue inaceptable para él, como en el caso de Caín, como en el caso de los hijos de Aarón. Y con eso nos recuerda que lo que puede ser agradable para nosotros o apropiado para nosotros puede ser inapropiado o inaceptable para Dios, porque Dios no ha revelado que se le adore de esa manera. ¿Ok? La adoración también se puede definir como tener una relación correcta con Dios a fin de agradarle en todo lo que hacemos. Sencillo, ¿verdad? Pero muy completo. Tener una vida, la adoración es tener una vida orientada hacia Dios y hacia honrar a Dios. Sencillo. También se define como discípulos de Cristo tener una relación de adoración con Él sobre la base de su palabra y sus hechos. Como discípulos, repito, de Cristo, tener una relación de adoración con Él sobre la base de su palabra y sus hechos. Yo tengo una relación con Dios, yo tengo una relación con Cristo. Es una relación de adoración. Es una relación donde yo tengo la posición de adorador. ¿Ok? También, otra forma de definir es hacer todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31, o sea que comáis o bebáis, haced todo para la gloria de Dios. En otras palabras, la adoración es el acto de glorificar a Dios con toda nuestra vida. Eso es adorar. También lo podemos decir de otra manera. Es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, todo lo que hay dentro de nosotros, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Sencillo, pero muy comprometedor. ¿Ok? Así que le adoramos cuando nuestro amor y aprecio por Él produce obediencia, honra, complacencia, reverencia y servicio a Él en todas las áreas de nuestras vidas. Eso es lo que trata de decir Deuteronomio 10:12. ¿Ok? Que temas, que andes y que le ames con todo tu corazón y con toda tu alma. Mantengan esas tres palabritas que va a resumir nuestra definición en un momento. ¿Ok? Adorar es eso, actuar de una manera consistente con Dios, con su dignidad, con sus mandatos. ¿Ok? Y esa es la única manera de complacerle. La ofrenda genuina, esta definición me gusta, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto aceptable, razonable o racional, vuestro culto, vuestro servicio, vuestro sacrificio. ¿Qué acaba de decir ese versículo? Acaba de decir que la adoración es la ofrenda genuina y sagrada de nosotros mismos a Dios. Ofrecerle a Dios nuestras vidas para su agrado y así se convierte en un sacrificio acepto y sagrado. Esa definición es muy importante. ¿Ok? Una manera de expresar todo lo que la Biblia dice acerca de la adoración es resumiéndolo en 4 aspectos. Les volviendo a Deuteronomio 10:12. Ahí hay 3, pero en verdad son 4. Una vida de devoción, una vida de obediencia,
una vida de servicio, y esa vida se expresa de manera especial cuando nos reunimos a rendirle culto a Él. Devoción, ¿ok? Obediencia, servicio, y esas tres determinan la manera como le rendimos culto. Le alabamos cuando nos reunimos. O sea que la cuarta es a la hora de reunirnos. Bien, hasta ahora lo único que he hecho es definir teóricamente, pero son palabras muy profundas, muy fuertes, muy importantes y comprometedoras. ¿Ok? Vamos a pasar a lo segundo. Un repaso bíblico, un repasito bíblico. Esto es muy importante, queridos hermanos, por la sencilla razón de que tenemos, vamos a decir así, que lavar nuestro entendimiento para formarnos un verdadero entendimiento de lo que es adoración. Porque algunos podemos pensar que es solamente cantar, por ejemplo, o cuando oramos. Así que vamos construyendo. La adoración, un repaso bíblico. Voy a tratar de hacerlo súper resumido. La adoración del Antiguo Testamento tenía por un lado lo que acabamos de leer, la demanda de responderle al Dios que se había revelado a Israel y había hecho un pacto con ellos para tener una relación especial con ellos y para andar en medio de ellos. Y demandaba responderle a Dios en obediencia, en servicio y en devoción. Por otro lado, tenía un aspecto cultico o cultual, es decir, ofrecerle a Él, en el templo, en el tabernáculo, directamente un sacrificio como acto de adoración. En ese segundo aspecto de la adoración, los tres elementos más importantes de la adoración a Dios eran el sacrificio o los sacrificios, el sacerdocio y el templo. ¿Verdad que sí? Dios estableció y describió con exactitud cómo debían ser los sacrificios de adoración, también cómo debía funcionar el sacerdocio que ofrecía la adoración y también cómo se debía venir a su casa para ofrecer esos sacrificios. Así que la adoración, si usted revisa la Biblia, es demandada en la Biblia como un sacrificio acepto a Dios. Y ese sacrificio tenía que ser cruento, o sea, de sangre, desde Caín y Abel hasta Jesucristo. Tenía que ofrecerse a Dios un sacrificio intachable, puro, completamente sacrificado, enteramente dedicado y ofrecido a Dios. Y solo eso podía satisfacer las demandas de Dios. ¿Se acuerdan los sacrificios de Caín y Abel? Uno fue acepto y el otro no. Yo por mucho tiempo pensé que el de Abel fue acepto porque él ofreció lo mejor. Entonces suponía que Caín ofreció lo peor o algo así. Pero no fue por eso. ¿Saben por qué no fue acepto el de Caín? Porque el de Abel
fue un sacrificio cruento. Hubo derramamiento de sangre, hubo muerte, hubo verdadero sacrificio, prefigurando a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, adoración, acabamos de decir sacerdocio, templo y sacrificios. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento prefiguraban a Jesucristo, el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, único, aceptable. Jesucristo vino a ser el cumplimiento de todos esos sacrificios, ¿ok? Jesucristo es la única provisión para ofrecerle algo aceptable a Dios. Entonces, Jesucristo, el sacrificio perfecto de Dios y acepto, es el único por medio del cual podemos adorar a Dios, por medio del cual podemos ofrecer adoración a Dios. Jesucristo nos reviste, nos capacita y nos hace aceptos para poder ofrecerle verdadera adoración a Dios. O sea que la adoración que acabamos de definir en el primer punto, obediencia y etcétera, 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 solo es posible y solo es real y solo es aceptable en Jesucristo y por medio de Él. Primera de Pedro 2:5. Vosotros pues como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ok? Entendamos eso. Hemos dicho obediencia, servicio, vivir así, vivir asá. Pero solo en Jesucristo, solo estando en Cristo, solo teniendo a Cristo, solo siendo revestidos por Jesucristo, solo por medio de Jesucristo, se puede ofrecer sacrificios a Dios, se puede adorar a Dios, podemos cumplir el propósito más importante de nuestras vidas, ser de adoración, de complacencia a Dios. Jesucristo también vino a ser, Juan 1:14, el templo, el lugar de comunión y acceso a Dios, el lugar para encontrarnos con Dios. Era prefigurado, simbolizado, tipificado en el Antiguo Testamento, en el templo y en el tabernáculo. Ahora no hay templo, ahora no hay tabernáculo, ahora es en Él. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, hizo tabernáculo entre nosotros. Emmanuel es Él, Dios con nosotros. El propiciatorio y el arca antiguo testamentaria eran figuras de Jesucristo. ¿Ok? Jesucristo es la provisión para encontrarnos con Dios. Podemos estar en un edificio como este, podemos estar en una oficina, podemos estar debajo de una mata y ninguna de esas es la casa de Dios. Es en Jesucristo y ahora morando el Espíritu Santo en los creyentes. ¿Ok? Y Jesucristo, Hebreos 10:19, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, fue constituido el sacerdote, el mediador para nosotros acercarnos a Dios. Es un súper resumen bíblico. Ahora nosotros podemos ser verdaderos adoradores por eso. Podemos ser mejores, más excelentes adoradores que los creyentes del Antiguo Testamento. Porque hemos sido plenamente capacitados y aceptados para adorar a Dios con toda nuestra vida por medio de Jesucristo. ¿Ok? Todo lo que la Biblia dice acerca de la adoración se culmina y se cumple en Jesucristo. Un repaso de todo lo que la Biblia dice, muy resumido. Ahora vamos a algo tercero. En base a esas dos cosas que hemos visto,
un poquito del repaso bíblico y un poquito de definición, ¿cuáles son las implicaciones y las consecuencias? ¿Cómo le adoramos a Dios? ¿Cuáles son las esferas en que se debe manifestar nuestra adoración? Si lo anteriormente dicho es cierto, le adoramos con toda nuestra vida, con toda nuestra existencia, le adoramos con todo. Hay que adorarle en todo momento, con toda nuestra vida, con todas las áreas de nuestra vida. Oramos porque le adoramos. Oramos para adorarle. Le adoramos al orar, porque al orar santificamos su nombre, nos sometemos a Dios, dependemos de Él, le reconocemos y le admiramos y le manifestamos nuestro amor. Y por eso es importante orar. Orar no es pedirle a la muchacha del mandado o hacer una llamada al manejador de nuestra cuenta bancaria o al empleado de la gasolinera, lléname el tanque. Orar es adorar a Dios, honrar a Dios, someterse a Dios y santificar a Dios. Y santificar su nombre. El que no ora, no adora. Pero hay que orar para adorar. Le adoramos cuando leemos la Biblia. Y el que no lee la Biblia, hay una forma en que no está adorando a Dios. Porque al leer su palabra estamos reconociendo su autoridad. Nos estamos preparando para oír su voz. Y estamos queriendo saber lo que Él nos manda. Y tenemos amor y aprecio por lo que Él nos quiere decir. Y por lo que Él nos quiere revelar de sí mismo. La Biblia no es como el periódico, si quieres lo lees, si quieres no lo lees. No, la Biblia no es como la televisión, si quieres la prendes, bueno, estoy aburrido, bueno, me sobra un tiempo, déjame prender. La Biblia no es lo mismo que ver un programa cristiano. No es lo mismo, la Biblia no es lo mismo que ver un video en YouTube, déjame ver algo edificante. No. La Biblia es la voz directa, la palabra directa de Dios a tu vida. La revelación directa, fiel, clarísima de Dios a tu vida. ¿Cómo puedes adorarle? Sin someterte a su palabra, sin escuchar su palabra, sin prepararte para recibir y aceptar su palabra, sin aceptar su palabra con un corazón bueno. Oh, yo quiero ser un adorador, como dice una canción, pero yo no leo su palabra. Y entonces, adorar a Dios, ser un adorador sin la palabra de Dios, eso es hueco, vacío. No. Le adoramos a Dios al entonar alabanzas. Confesamos, cantamos, anunciamos la gloria de su nombre. Nos deleitamos en Él. Le damos a Él nuestra gratitud, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestro amor, nuestra rendición y todos los sacrificios que Él se merece. ¿Por qué, si tú ya no vives con tu papá o con tu mamá, por qué lo llamas de vez en cuando? Oh, porque tu papá y tu mamá merecen que lo llames, ¿verdad? Merecen tu gratitud, merecen tu respeto, merecen tu aprecio. No puedes ser ingrato y hablas con él o con ella. Por eso, a Dios hay que hablarle también. Hay que decir algo acerca de Dios, Según David, continuamente, de noche y de día, alababa a Dios.
se deleitaba en él. Decid a Dios. No dice seguir, decid acerca de Dios. Salmo 66. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Salmo 9. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Aleluya. ¿Cómo puedes decir que eres un adorador si no quieres entonar loores, alabanzas a tu Dios? Pero esto es apenas calentando los motores. Le adoramos a Dios en la manera como servimos, cuando queremos servirle a Él y queremos servir a los demás, porque Él es digno de ser servido, porque si yo le adoro, mi tiempo es de Él, mi vida es de Él, mis facultades son de Él, mi salud es de Él. El primero que debe tener mi ocupación es Él, porque Él es dueño de mi vida y Él es dueño de todo. ¿Cómo puedo decir, yo te adoro, Dios? Pero no me pidas nada. Sin servicio no hay adoración. Yo te adoro, pero solo los domingos, en la mañana. Y que no se extienda mucho el culto, porque yo te adoro hasta las 11:30. Nada más. Adorar es servir, adorar es darle a Él todo. De lunes a domingo, las 24 horas del día, hasta nuestro sueño, es para Él. Los 365 días del año, todo nuestro aliento. Amén. Le adoramos con nuestra conducta, al imitarle a Él, al agradarle en todos nuestros hechos. Todos nuestros hechos, ¿saben qué es lo más bello y lo más importante de todas nuestras actividades, conversaciones, actitudes y acciones? Lo más bello es cuando Dios las ve y le complace, y le alegra, y las acepta, y le dan gozo, y lo exaltan. Todas nuestras acciones tienen un efecto y una consecuencia. Pueden ser agradables a mí, pueden ser agradables a mi prójimo y también pueden ser agradables a Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Efesios 5:1. Así como Cristo anduvo en amor y se ofreció a sí mismo ofrenda a Dios, sacrificio en olor fragante, pero fornicación, inmundicia, inmoralidad, malas palabras, violencia, ni aun se nombre, como conviene a santos, sino antes acciones de gracias. Sí, tu conducta puede deshonrar a Dios, puede desagradar a Dios, puede, no sé, servir de algún modo, pero también puede adorar a Dios. ¿Qué tal ahí? ¿Cuánta adoración esta semana le ha ofrecido mi conducta? No quiere decir que me la he pasado en el templo, ni predicando, ni cantando con los ojos cerrados, sino que he estado actuando de una manera aceptable a Él. Amén. Ese es el problema. El primer problema cuando pecamos o hacemos algo malo no es que nuestra esposa nos descubra, o que nuestro esposo nos dé un boche, o que nuestros padres nos castiguen. ¿Qué efecto ha producido en Dios eso? ¿Le adoraste? Ahora imagínense una semana de desobediencia terrible y de gritos, pleitos, violencias, inmoralidades, divisiones, celos, iras, contiendas, herejías, 415 pecados, y decimos, vengo a adorarte.
Está bien. Le adoramos. ¿Sabe qué? Job, en nuestras pruebas, aflicciones y sufrimientos, lo más importante es cómo respondemos a Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a morir. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Adoró a Dios. Se derrumbó su casa, mataron todos sus ganados, se arruinaron sus negocios, perdió todas sus posesiones y en un solo día se murieron todos sus hijos. No recuerdo cuántos eran, pero eran varios. Y en esos momentos, que perdió seres queridos, que perdió su dinerito, sus ahorros, su casita, solo le dejó la esposa, pero no va a decir por qué. En esos momentos adoró a Dios. Qué tremendo, hermanos. Sea el nombre de Jehová bendito, dijo él. Tus aflicciones, tus crisis económicas, familiares, los lunes con todos sus problemas, los días de pago y que no llega el pago, el día de inscribir a los niños al colegio, etcétera, etcétera. La respuesta inadecuada de tu esposo hacia ti, de tu esposa hacia ti, son momentos de adoración, para adorar a Dios. Salmo 18, verso 1. Tus momentos de celebraciones, triunfos y alegrías no son para decir, bueno, después de todo, no hay nadie como yo en la tierra. Son para adorar a Dios. Ese salmo fue escrito cuando el Señor libró a David de todos sus enemigos. Ya era el día de la celebración. Era el día de entrar triunfante. Era el día de los homenajes. Y David exaltó a Dios. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador. Qué lindo. Le adoramos con nuestros bienes, en nuestra prosperidad, con cada cosa que poseemos, que compramos, que adquirimos, que invertimos, con nuestras posesiones, le pertenecen a Él. Ahora, no le adoramos con nuestras posesiones cuando éstas se convierten en ídolos. Compro un carro de paquete nuevo y al otro día me levanto tempranito y salgo a la acera y me pongo así a adorar. Adorarlo literalmente. Nace un hijo, ahora un paso, ahí viene el rey, Hosana, y así con tantas cosas, ¿verdad? Con las bendiciones de Dios. Le adoramos. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Con la manera de usar y tratar nuestro cuerpo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros y que no sois vuestros? Claro, cada vez que me veo en el espejo y digo, wow, Señor, soy tuyo. Yo no digo eso, soy mío, yo mismo soy. Wow, Señor, mira lo que has hecho. No.
porque por precio habéis sido comprados, dice el verso 20. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso tiene muchas implicaciones. Pero de hecho la Biblia habla de que la falta de modestia, la falta de pudor, la vanidad y muchas otras cosas no glorifican a Dios. ¿Ok? Efesios 5:17, le adoramos en la manera de usar nuestro tiempo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Creo yo que la ociosidad, la irresponsabilidad, la pereza y la impuntualidad no nos hace usar el tiempo de una manera que honre a Dios. Hay muchas maneras de perder el tiempo. Una es la impuntualidad. Y la impuntualidad es la manera más tirana y cruel y pecaminosa de hacerle perder el tiempo a otros y de robarle el tiempo a otros. Pero dejemos eso ahí, si no comienzo a llorar. Le adoramos en la manera como hacemos nuestro trabajo, en nuestras labores, en nuestras responsabilidades. Le adoramos en nuestra familia, con la clase de esposo que somos, en la clase de esposas que son ellas. Le adoramos en la clase de hijos que somos, le adoramos en la clase de padres que somos. ¿Ok? Le adoramos siendo como somos. La adoración describe la existencia completa del creyente. Le adoramos también cuando nos congregamos, si es que le adoramos, ¿verdad? Venimos a honrar su nombre. Le adoramos hasta al morir. Si vivimos, Romanos 14 creo que es versos 7 y 8, si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. O sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Menos que todo eso no es adoración. Es una adoración fragmentada, parcial. La adoración es un modo de vida completo que responde a Dios de una manera que le honre a Él. Todo en la vida es adoración. Y tenemos que aprender cómo vivir una vida de adoración. Hay algunas otras cosas más que quería mencionar. Vamos a dejar ahí. Ahora, todo esto se ha cambiado. Hemos reducido la adoración a música, a tener un mayor gusto por la música de adoración. Un momento de emoción no es adoración, aunque la adoración puede involucrar tus emociones. Un tiempo de adoración, decimos, un concierto de adoración, no es malo en sí mismo, pero sí es malo que sustituya la verdadera y la completa adoración. Estamos en el tiempo en que está de moda la adoración, pero eso no quiere decir necesariamente que ahora hayan cristianos más santos, más consagrados o algo así. Conclusión. Vamos a algunas conclusiones y aplicaciones, así que ya estamos en la recta final. No puede haber adoración genuina en una época donde la autogratificación es el fin importante. En una época de una actitud tan superficial, porque la adoración demanda mucho más que eso. Una conciencia seria de Dios y una entrega seria para con Dios. La verdadera adoración a Dios es lo único que nos puede hacer verdaderos cristianos y verdaderas personas y verdaderos siervos. ¿Ok? Para ser un mejor adorador, esto es resumir toda la enseñanza en esto, hay que ser un mejor cristiano.
Y punto. La única manera que mejore nuestra adoración es cuando mejora nuestra relación con Dios. No podemos adorarlo si no tenemos una relación correcta con Él, una relación de adoración. ¿Ok? Otra aplicación o conclusión. No podemos reunirnos, no podemos pretender cuando nos reunimos adorarle más o mejor de lo que adoramos durante la semana. Le estamos trayendo lo mismo a Dios. El que está viniendo es el que pasó de lunes a viernes en muchas cosas, yo. Todo lo que hacemos en el culto es consecuencia, resultado y culminación de lo que Dios ha sido para nosotros durante la semana y de la relación que hemos tenido con Él previamente. No deberíamos preocuparnos tanto por trabajar para Dios hasta que hayamos aprendido el significado y el deleite de adorarle. Por favor, entienda eso. No deberíamos preocuparnos tanto por tantos asuntos de la iglesia y de la obra antes de haber aprendido el significado y el deleite de adorarle. La adoración, Hebreos 10:19, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, acerquémonos confiadamente, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. La adoración es un medio de gracia para nosotros servir a Dios, estar conscientes de Él, disfrutar todo lo que es Dios, agradarle y de esa manera ser fortalecidos mientras estamos en esta tierra. Pongámonos de pie, por favor, hermanos. Ahora, pregunto, en nuestras preocupaciones y prioridades de mi vida diarias, ¿verdad? Este es mi deseo. En mis preocupaciones y prioridades, ¿cuán importante es para mí tener una vida de adoración? Que yo me preocupo por las compras de la semana y está bien, por un montón de cosas. Tengo muchas preocupaciones. Me preocupo por mi salud y está bien. Me intereso por muchas cosas. ¿Cuán importante en mis prioridades es, oh Señor, de lunes a domingo? ¿Cuántas cosas he hecho? Y tú me has dado la gracia de desear agradarte. ¿O cuántas cosas he hecho que no te han traído honra? Mi corazón ha estado idólatra, torcido, desviado, deseando complacer el pecado, deseos pecaminosos, en vez de adorarte. Necesito que endereces mi corazón hacia ti, que lo vuelvas a ti. Dame un corazón para adorarte, para honrarte, para agradarte. Hazlo, constrúyelo en mí. Dame un nuevo corazón. ¿Cuánto te preocupa, te interesa vivir para adorar y honrar a Dios? ¿Cuánto te deleita eso? No a nosotros. Salmo 115:1. Oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria.